Bienvenidos a Qué Delicioso Antojo. El antojo que vamos a preparar el día de hoy es un delicioso pollo al horno, un rico platillo para disfrutar en familia. Estos son los ingredientes que utilizaremos para nuestro pollo al horno. Para el adobo utilizaremos un cuarto de cebolla, 2 dientes de ajo, 2 hojitas de laurel, un cuarto de cucharadita de tomillo, media cucharadita de pimienta negra, un cuarto de cucharadita de comino, un cuarto de cucharadita de mejorana, un cuarto de cucharadita de orégano, 2 cucharaditas de sal, 3 clavos de olor, chile guajillo de 13 a 15 chiles, un pollo entero grande, yo utilizaré uno de 3,5 kilos. Empezaremos a hacer nuestro adobo para el pollo. Lo primero que haremos será, en una olla con agua caliente, poner nuestros chiles guajillos a cocer por 5 a 8 minutos. Ya han pasado 5 minutos y como ves, nuestros chiles ya están listos. En el vaso de la licuadora pondremos nuestros chiles, el cuarto de cebolla, los 2 dientes de ajo y todas nuestras especies. También colocaremos el agua con la que hervimos los chiles. Tapamos y molemos muy bien nuestro marinado. Yo compré mi pollo entero y lo tendré que cortar a la mitad, pero tú lo puedes comprar ya en un corte mariposa. Si al igual que yo te toca cortarlo, no te preocupes, es algo muy fácil. Con unas tijeras o un cuchillo lo cortamos a la mitad, después lo volteamos y nos recargamos hasta que truene el huesito y está listo. En una bolsa Ziploc colocaremos nuestro pollo ya lavado y desinfectado y le pondremos 3 cuartos del marinado que hicimos, reservando un cuarto para las verduras. Cerraré nuestra bolsa Ziploc y comenzaré a agitar la bolsa hasta que vea que el pollo ha sido cubierto con todo nuestro marinado. Ahora lo reservaremos por 3 horas para que nuestro pollo absorba todo el marinado. Para nuestras verduras utilizaremos 3 cucharaditas de aceite de oliva, 2 cucharaditas de ajo con sal, chile morrón dulce de colores o bell pepper como tú lo conozcas, cortado en pedacitos, una cebolla y media cortada en pedazos, media barra de mantequilla, 4 a 5 zanahorias medianas peladas y cortadas en rodajas y 1 kilo de papa roja o papa cambray cortada en 4. En nuestro molde donde hornearemos el pollo, pondremos nuestra papa, la zanahoria, la cebolla y los pimientos dulces de colores. Estos los sazonaremos con el aceite de olivo y la sal con ajo. Recuerda que los vegetales puedes poner los que más a ti te gusten. Estos los mezclaremos muy bien hasta que sintamos que el aceite y la sal con ajo está en todas nuestras verduras. ¿Recuerdas el marinado que reservamos? Es el momento de ponérselo a nuestras verduras. Lo mezclaremos muy bien hasta que veamos que nuestras verduras han agarrado ese colorcito rojo de nuestro marinado. Y ya están listas. Ahora es el momento de poner nuestro pollo. Colocaremos nuestro pollo en medio de la charola y lo abriremos en forma de mariposa. Si te está gustando nuestra receta, te invito a que te suscribas a Qué Delicioso Antojo y nos regales un like. No olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos antojos. Ya que nuestro pollo está bien colocado en nuestra charola, colocaremos el marinado del resto de nuestra bolsa arriba del pollo.
y ya empieza a agarrar forma nuestro pollo al horno. Pondremos nuestra mantequilla arriba de las verduras. Esta le aportará un buen sabor a nuestras verduras. Ya listo, lo taparemos y lo meteremos al horno precalentado a 375 grados Fahrenheit, 197 grados centígrados. Esto lo meteremos por 1 hora. Ya ha pasado 1 hora y lo destaparemos y le bajaremos a la temperatura a 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados. Con la ayuda de una brocha, yo refrescaré el pollo. Si no tuvieras una brocha, puedes hacerlo con una cuchara. Pondremos un pedacito de aluminio en las puntas de las alitas del pollo, ya que estas tienden a quemarse. Y lo meteremos una vez más al horno, pero ahora sin tapar, por 1 hora más. Pasados 15 minutos, refrescaremos una vez más nuestro pollo, ya que este tiende a resecarse, asegurándonos de cubrir con el caldo todo el pollo. Lo haremos durante 2 o 3 veces más durante esta hora. Ha pasado 1 hora y nuestro delicioso pollo al horno está listo. ¡Oh, qué bien huele! Retiraremos el aluminio de las alitas. Mira cómo estas no se quemaron. Ha llegado el momento de cortar el pollo y mira cómo este se viene. Ni siquiera tengo que cortarlo. Yo acompañaré mi pollo al horno con un arroz navideño. Pero mira, qué delicioso se mira esto. Las verduras, el pollo tan suavecito. Qué olor y qué color. Te invito a que hagas este delicioso pollo al horno y me comentes qué tal te quedó. Ha llegado el momento de probar este delicioso pollo al horno. ¡Ay! Se me hace agua a la boca. Vamos, delicioso. Bueno amigos, yo me quedaré disfrutando de este delicioso pollo al horno. Nos vemos en el próximo antojo.